Sonia, Sonia, Sonia. Andrés, Sonia, son las 5, ¿sí? Sí, Vamos, ya, vamos dejamos 5 y 1. dejamos Yo entrar. los admito, tú sigue viendo lo del Facebook Live. Ok. ok. Ya, no te preocupes. Yo hago Ok, ingresar. entonces damos sala para empezar la función en 5 minutos. Solo Facebook Live. No, pero tú puedes elegir tu miniatura. Ah, o sea, ella lo eligió. De repente, No creo, lo habrá hecho América TV. sí. Tú puedes elegir tu Buenas tardes a todos. En breve iniciamos este webinar. Buenas tardes y bienvenidos amigos y colegas docentes a este ciclo de videoconferencias
en torno al aprendizaje a distancia organizado por ECTEC Perú e Infopuc. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos entrando a la última semana de este ciclo de videoconferencias y hoy tenemos un invitado de lujo y un tema que nos va a caer muy a pelo, nos va a caer, como decía mi abuelita, como anillo al dedo para esta coyuntura. Queremos empezar agradeciendo a nuestros aliados estratégicos, empresas e instituciones educativas con muchísimo impacto en la formación de docentes, no solo de aquí en el Perú, sino de toda Latinoamérica. Queremos agradecer a la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchísimas gracias por la alianza con nosotros. Al Tecnológico de Monterrey, muchísimas gracias también por su alianza. A las empresas Geniali y Aditio, quienes han estado con nosotros en las videoconferencias anteriores. Y por supuesto a Khan Academy, esta organización con tremendo impacto en la educación en todo el mundo. Los invitamos, estimados colegas, a participar de sus redes sociales. Pueden hacerlo haciendo una captura de pantalla durante esta presentación o con alguna idea clave, una frase muy buena, muy potente que ustedes identifiquen, que los marque mucho y puedan ponerlo, postearlo en sus redes sociales utilizando los hashtags ECTECPerú, hashtag Infopuc y por supuesto el hashtag Tec de Monterrey. Sobre las preguntas de esta ponencia, como ya es nuestra costumbre, 10 minutos antes de terminar la ponencia, valga la redundancia, vamos a abrir el chat para que ustedes puedan iniciar sus preguntas y Jorge y quien les habla estaremos recogiéndolas y entregándoselas a Eliud para que él pueda resolver todas las que se pueda, si no todas. Ahora los voy a dejar con Jorge Gutiérrez, miembro de ECTEC Perú, quien nos va a presentar al ponente de esta tarde. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eliud? Emocionado definitivamente con el invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Eliud, por tu presencia. Sé que va a ser de mucho provecho para cada una de las personas que está siendo partícipe de este webinar, ¿no? Entonces, el día de hoy, tal y como lo comenté hace un momento, estamos con Eliud Quintero Rodríguez. Eliud Quintero es doctor en Innovación Educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Es profesor de la Escuela de Humanidades y Educación en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Egresó como licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como especialista en Diseño y Desarrollo Curricular, especialista en tendencias educativas y como profesor de cátedra para la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Nivel Profesional en el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de desarrollo e investigación abordan diseño de ambientes educativos innovadores, la integración de tecnologías para la educación y la evaluación para el aprendizaje. Eliud participa como consultor, formador, docente, evaluador, ponente y tallerista en congresos y foros nacionales e internacionales en temas de innovación educativa. Actualmente funge como director de la carrera de licenciado en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, en México. Entonces, con todo esto vamos a empezar de una vez. Eliud, te doy el pase, por favor. Bienvenido, es tu casa. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Lucio, también muchas gracias por la entrada, por la invitación. La verdad es que muy honrado de poder compartir ese espacio con los colegas, especialmente en momentos como estos, ¿no? Que nos tienen un poco a la incertidumbre, reunidos, emocionados y con muchas emociones por ahí que están deambulando en nuestras aulas virtuales, seguramente como es mi caso. Entonces, pues les saludo con muchísimo gusto nuevamente y me voy a permitir ahora compartirles mi pantalla, ¿verdad? Donde quiero dar esta presentación. Me daba también gusto conocer allá a los partners que acompañan este evento porque pues soy un primer usuario, de hecho, de estas herramientas y recursos. Y voy a compartirles un poquito esta información. La verdad es que el reto es que la información que quisiera compartir y poner a la mesa con ustedes pues es mucha, el tiempo es corto, como siempre nos sucede, pero bueno, pues vamos a intentar ahí ser estratégicos para compartirles un poquito de esta información, ¿verdad? He decidido titular esta charla lo que los educadores debemos aprender de la industria del juego. Ciertamente, si alguien ha hecho muy bien el tema de entretener, enganchar, motivar
a los participantes, a nuestros estudiantes, han sido justamente esos diseñadores de juegos, de videojuegos, y creo que hay mucho que tenemos que aprender sobre cómo están haciéndose estos diseños y puestas en marcha en experiencias de aprendizaje. Bueno, entonces, dicho esto, ya me presentaban por ahí. Bueno, mi nombre es Eliud Quintero y voy a estar acompañándolos con mucho gusto en esta próxima sesión. Un poquito la agenda de la sesión, aunque sé que el tiempo que tenemos realmente es breve. Bueno, pues lo que quisiera tocar con ustedes en un primer momento es esa relación estrecha que hay entre la cognición y la emoción. Me permitiré hacer un breve ejercicio para traer esto a colación. Luego, algo de lo que quisiera hablarles también tiene que ver con esos ludomitos, ¿no? Esos mitos sobre los juegos. Hay muchas preguntas seguramente que rondan y quisiera abordarlas para después intentar dar respuesta a muchas de las interrogantes que están relacionadas con esa temática. Luego ahondaremos un poco en qué es eso de un diseño basado en juego o lo que se llama la gamificación del aprendizaje, un concepto de reciente denominación. Después pretenderé poner un panorama en el que se puedan tener elementos de juego como un conjunto de herramientas de las que disponemos los que nos dedicamos a esta área, ¿no?, de la educación, y que pueden por mucho favorecer, potenciar, enriquecer los ambientes de aprendizaje que podamos diseñar. Quisiera luego caracterizar también que hay ciertos perfiles, ¿no?, de personajes, de participantes, de estudiantes que participan en ambientes gamificados, y finalmente les quisiera también ofrecer algunas herramientas que les puedan ser útiles para gamificar sus diseños. Quisiera iniciar esta sesión pidiéndoles que hagamos un breve ejercicio, tomar el teléfono por ahí y escanear este código QR, o bien voy a intentar colocarles por aquí en el chat, o si me puedes apoyar por ahí, ya lo puse, ¿ok? Ya está en el chat. Es una liga para que le den clic directamente y los lleve a un pequeño ejercicio interactivo que les he preparado ahí en Menti. Entonces, dije hay dos opciones. Una de ellas bien puede ser escanear con el código QR con el teléfono o abrir una nueva pestaña, ¿ok?, en el explorador, y entonces pegar esa dirección. Es menti.com/ y esos dígitos que están por ahí presentes, ¿no? Entonces, voy a permitirme visitarlos en la interacción con Menti, ¿ok? Si algunos de ustedes ya se han conectado, les voy a pedir que me envíen señales virtuales de que ya están ahí junto conmigo, ¿verdad? En la parte de arriba sigue todavía el código. En el chat también les he pegado por ahí la liga para que puedan participar junto conmigo en este breve ejercicio antes de iniciar ahora sí con la temática, ¿no? Si entran después, si ingresan a la liga después, no se preocupen, que voy a intentar que este ejercicio esté disponible a medida que vayamos ingresando en el enlace, ¿de acuerdo? Entonces, quisiera primero brevemente, en una palabra, ¿cómo te sientes en este momento? Ok, por aquí comienzan a aparecer. Cansado, estresado, bien, excelente, estresada, cansado, emocionada, ávido, emocionada. Ok, seguramente sí, un sentimiento que aflora en este momento pudiera ser el cansancio, a lo mejor por la hora, a lo mejor por el esfuerzo grande que hemos tenido que invertir para el diseño de nuestras sesiones. Seguramente también hay un sentimiento por ahí de emoción, estrés, por el hecho de que, bueno, hemos tenido que salir a flote, ¿verdad?, con los recursos que están a nuestra disposición para este nuevo diseño ante la contingencia. Tranquila también, curiosa, expectante, tensa, todo eso es bienvenido para acá, ¿de acuerdo? Voy a avanzar a la siguiente pregunta a continuación. Y quisiera preguntarles también en qué nivel educativo participas mayormente, ¿ok? He colocado por aquí como opciones preescolar, primaria, secundaria, pregrado, posgrado, ¿ok? La mayoría de los participantes que nos acompañan, más de la mitad de hecho, pertenecen al nivel educativo de secundaria. Un buen porcentaje grande también están antes, que son los que están en un nivel educativo pues inicial para nuestros estudiantes, que es primaria. Un porcentaje un poco más reducido son de pregrado, que es carrera. Posgrado hay un porcentaje también pequeñito representado, y preescolar ya aparece con un 6% de los votos. ¿Ok? En la siguiente pregunta, fíjense, aquí me gustaría hacer este ejercicio un poco reflexivo con ustedes, en donde en una escala entre 1 y 5, donde
el más bajo es totalmente en desacuerdo y el más alto es totalmente de acuerdo, quisiera que de alguna manera evaluaran cada una de estas aseveraciones, ¿ok? Lo que hay que hacer ahí en el teléfono, en la tableta o en la pantalla que están trabajando, pues es como arrastrar, ¿verdad? Como si fuera una especie de termómetro o una escala Likert y pudiéramos colocar una votación para cada una de estas opciones. La primera de ellas dice, mi curso se presta, ¿ok? Para aplicar gamificación. La número 2 dice, gamificación aplica para todos los niveles educativos. En el punto 3, gamificación aplica para todas las asignaturas, disciplinas, etc. Después, gamificación implica llevar juegos a clase. Gamificación se centra en hacer más divertido el contenido y gamificación requiere un sistema de recompensas. Bueno, déjenme anticiparles que algunas de estas cuestiones bien pudieran ser características de la gamificación u otras muchas pudieran ser realmente mitos, ¿de acuerdo? Ludomitos incluso, pudieran ser concepciones erróneas en torno a lo que es la aplicación de la gamificación. Entonces, si yo me posiciono por acá, podemos tener un poquito más de detalle sobre la distribución de las frecuencias con la que han enviado cada uno de ustedes los porcentajes. Por ejemplo, si ahora entrara esta pregunta que dice gamificación se centra en hacer más divertido el contenido, que es de las que tiene el puntaje más alto, pues déjenme decirles que no es así. De hecho, un buen diseño basado en gamificación no necesariamente implica una experiencia divertida para aprender, ¿no? Igualmente en esta última que dice gamificación requiere un sistema de recompensas, lo que podría comentarles también es que no necesariamente, ¿ok? Entonces, un poco sobre esto vamos a estar hablando y abordando en los siguientes minutos de esta interacción. Ahora bien, en una escala de 0 a 5, ¿verdad? Donde el más bajo es no tengo idea, hasta el número 5 que es ya la implemento. ¿Qué tanto conozco, no? ¿Qué tanto he escuchado hablar de esta tendencia en la que hacemos diseños educativos basados en juego? Y por aquí tenemos un promedio, una media de alrededor de 3, en donde ya tenemos más de 50 votos de los colegas que estamos participando. Hay un buen porcentaje que se ubica, pues, antes, ¿verdad? Que pues confiesa o de alguna manera declara tener un poco de dominio y también están quienes nos comentan que ya hasta incluso la usan, ¿verdad? Bueno, y después quisiera que me comentaran un poquito para esta pregunta, ¿cómo aprendiste a andar o a montar en bicicleta, no? Finalmente es una actividad que seguramente, bueno, pues tuvimos oportunidad de hacer cuando éramos niños, a lo mejor cuando éramos adolescentes, y quisiera que me comentaran un poco, ¿no? Brevemente, cómo fue que ocurrió esta actividad. Por aquí lo que podemos ver en la pantalla, bueno, hay quienes nos dicen cayéndome, yo lo hice con la práctica, ensayo y error, practicando solo y por diversión, practicando varias veces, ensayo también nos dice por aquí. Ok. Muy bien, bueno, pues podemos aquí ver un poquito en los comentarios, ¿verdad? Que nos comparten aquí los colegas. Bueno, entonces voy a regresar a la presentación que estaba compartiendo justo con ustedes. Muchas gracias por la participación a través del Menti. Igual si gustan dejarlo por ahí disponible porque seguramente vamos a regresar hacia allá. Y quisiera retomar esta última pregunta, andar en bicicleta o montar en bicicleta es una actividad que probablemente hicimos cuando éramos muy niños, ¿verdad? La pudimos haber aprendido de muy diferentes formas, como lo vimos por ahí en las respuestas de los colegas, donde me platicaban, pues me caí, tal vez me ayudó mi papá, tal vez me pusieron mis rueditas entrenadoras, tal vez me raspé la rodilla y lo quería seguir intentando, a lo mejor tenía miedo, a lo mejor la presión de que mis amigos, mis primos, mis hermanos ya sabían montar o andar en bicicleta y yo no, o a lo mejor solo y lo quería intentar y demás. Pero fíjense que a pesar de que esas historias pudieran ser tan variadas, ¿verdad? Y pudieran a lo mejor tener contextos y experiencias muy diferentes, hay algo que las une y hay algo que es una característica común a todas esas historias. Y tiene que ver justamente con que cómo aprendiste a andar en bicicleta está rodeado tanto por el contexto como también por la emoción. Es decir, es bien difícil, si no es que imposible, desprender o desligar la experiencia de andar en bicicleta junto con la emoción que provocó ese aprendizaje. Y al final del día, bueno, pues es algo que aprendimos cuando éramos niños, hace ya un tiempo,
que probablemente no practiquemos todos los días y que de alguna manera es un conocimiento que sabemos que lo tenemos integrado en nosotros, ¿verdad? Y es el hecho de que esta experiencia, ¿verdad? O este aprendizaje esté ligado, vinculado a la parte de la emoción, tiene que ver justamente con estas investigaciones y estas áreas de reciente denominación como la neuroeducación, que nos vienen a aportar ese conocimiento de cómo aprende el cerebro y que tiene mucho potencial para aplicar en diseños relacionados con ambientes educativos. No es casual, no es una casualidad el hecho de que pese a que las experiencias, a que los testimonios, a que las historias que rodean a cómo aprender a andar en bicicleta siempre vengan cargadas de la emoción y del contexto. Difícilmente alguien nos dice, yo aprendí a andar en bicicleta con un trabajo mecánico, coordinando el equilibrio y avanzando, ¿no?, hacia enfrente. Difícilmente eso está presente porque lo que viene ligado a ese aprendizaje tiene que ver con cómo me sentí y en qué contexto lo aprendí. Entonces, justamente la neuroeducación ha recogido y ha documentado esos procesos que vinculan de una manera muy estrecha y muy natural la relación que hay entre la cognición, cómo aprendo, y la emoción, que es como esa antesala al aprendizaje. De hecho, hay declaraciones, ¿no?, muy fuertes en las que nos dicen que solo se aprende aquello que se ama, como haciendo mucho énfasis a esta parte de que la emoción es la antesala para el aprendizaje. Y ahora bien, yo les decía en un principio que quisiera que comenzáramos desaprendiendo, ¿verdad? Porque hay muchos mitos y hay muchas dudas, mucha incertidumbre, cuestiones relacionadas a este tema de los juegos, ¿no? Y particularmente de los videojuegos o experiencias diseñadas con base en juegos. Y es que para muchos colegas, una pregunta que ronda es, a ver, ¿pero eso significa que debo llevar juegos a clase? O sea, significa que mis serpientes y escaleras, por ejemplo, mis juegos de mesa, los tengo que trasladar a la clase. Y eso nos lleva entonces a la siguiente cuestión, que es quienes se preguntan, bueno, es que si la respuesta anterior es un sí, pues entonces no creo que aplique para todos los niveles educativos, ¿verdad? Porque tal vez en un contexto de preescolar o educación básica, pues una manera natural que puedo pensar es que se aprende jugando, pero ¿a poco así va a ser para la universidad? Y esto tiene que ver también con muchos mitos, dudas y de hecho malos entendidos respecto a qué es lo que implica hacer un diseño basado en la gamificación del aprendizaje. Y de eso quisiera hablarles un poquito más adelante. Hay también quienes se preguntan, ¿no?, ¿qué tipo de recompensas debo ofrecer? Es decir, ¿les debo dar puntos extras a mis estudiantes o cuál es un sistema que debe operar? Y déjenme decirles de manera anticipada que un buen diseño gamificado pudiera incorporar como elemento un sistema de recompensas, pero también pudiera no incluirlo. Es decir, para gamificar una experiencia de clase, tengo un arsenal o un recurso o un espectro amplio de elementos en los cuales un sistema de recompensas pudiera formar parte o yo pudiera decidir que no. Y si lo incorporo, tampoco significa puntos extras, ¿eh? Colegas, hay muchas estrategias que se pueden utilizar para recompensar o para fomentar o motivar cierta participación, cierta interacción o cierta conducta en los estudiantes que no necesariamente implica darles puntos extras o llevarles chocolates, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta también que nos frecuentemente hacemos es si por el hecho de gamificar o aplicar estrategias basadas en juego, si voy a conseguir el interés de todos los estudiantes, ¿no? Y desafortunadamente lo que debo responder con esta pregunta es un no. Porque cuando hacemos un diseño basado en juego, algo que a veces pasamos por alto o que ni siquiera dimensionamos es que hay perfiles de jugadores. Y mientras a algunos jugadores les atrae mucho este hecho de competir, de ganar, hay otro perfil de jugadores a los que la emoción y la experiencia y la comodidad de jugar tiene que ver con otras cosas, como pudiera ser la socialización, como pudiera ser el descubrir acertijos o un pensamiento más relacionado con descubrir o a quienes les interesa más explorar, por ejemplo. Otra de las preguntas que frecuentemente nos hacemos es que como profesores decimos, bueno, voy a gamificar la clase, voy a llevar elementos de juego, pero ¿qué pasa si no queda tiempo para explicar los temas, verdad? Porque no hay una perspectiva en la que descanse el hecho de que gamificar una experiencia educativa justamente es hacer que el estudiante participe en el proceso. Y voy a procurar esto, enfatizarlo un poco más cuando describamos las características de la gamificación. Y otro elemento que definitivamente también ronda por nuestras cabezas y que es una inquietud que tenemos ahí es si para gamificar mi clase o gamificar mis sesiones, especialmente hoy, que vivimos en un momento en el que estamos trabajando prácticamente
en una modalidad en línea y a distancia. Entonces, si eso me implica gamificar, incorporar tecnología altamente especializada o sofisticada, y la verdad es que no. Hay ejercicios y recursos muy puntuales, muy específicos y muy accesibles que podemos usar para gamificar la clase sin tener un conocimiento sofisticado, por ejemplo, en programación o en tecnología. Y bueno, pues no está de más, ¿no? Hacer, por ejemplo, este comentario en el sentido de que ¿quién no ha visto un niño o un adolescente que participa en una experiencia de juego o videojuego y nos consta que es altamente atractiva, que es altamente adictiva casi la experiencia de estar jugando, en donde un niño, un adolescente o un participante de juego puede durar mucho tiempo interactuando con esa interfaz del juego? ¿Qué hay ahí? ¿Qué está presente en esa interfaz de juego que a lo mejor en los diseños de clase no ha permeado, no hemos sabido incorporar esos elementos a la clase? ¿Quién a lo mejor no ha visto a un niño, a un adolescente o a uno de los hijos que tenemos ahí en casa que tal vez está viendo el reloj para ver a qué hora termina la sesión, o que cuando los tenemos en las clases presenciales están esperando a ver en qué momento es el fin de la clase, pero en cambio cuando están participando en una experiencia de juego, así pierdan, desean intentarlo otra vez y desean volver a hacerlo? ¿Qué está presente en los juegos que logra enganchar tanto y atraer tanto a los usuarios, a los participantes, a los jugadores, que a lo mejor en las clases tendríamos mucho que aprender sobre esa industria de los videojuegos, ¿verdad? Que es justamente de lo que quiero charlar el día de hoy. Parte de estas preguntas detonantes y de esos cuestionamientos y de incertidumbre que teníamos por ahí, pues realmente está sentado en que hay cierta relación entre tres conceptos que tienen características comunes en lo que respecta al aprendizaje basado en juegos, a la gamificación del aprendizaje y a los juegos serios, que si bien hay elementos comunes y es la principal razón o explicación para que haya confusión entre ellos, también el hecho es que tienen características distintivas y que convendría justamente tener clara esta distinción porque es la que nos permitiría hacer un diseño basado en juegos altamente efectivo. Entonces, voy a intentar explicar cada uno con ejemplos muy puntuales, ¿verdad? Entonces, un aprendizaje basado en juegos, como su nombre lo indica, es el uso de juegos como medio de instrucción. Entonces, por dar, por ejemplo, aquí un caso, sería si yo quiero llevar a mis estudiantes un diseño basado, por ejemplo, en el uso de memoria o memorama para que ellos puedan memorizar países con su respectiva capital, ¿no? Entonces, yo a lo mejor pongo tarjetas boca abajo, en donde al descubrir las pares, pues ya descubrí e intento memorizarme lo que es el país con la capital. Bueno, el uso deliberado de juegos como forma de instrucción es lo que llamamos aprendizaje basado en juegos, pero eso no es lo mismo y de hecho tiene una diferencia importante con respecto a lo que es la gamificación del aprendizaje. Por eso al principio yo hacía referencia a que gamificar el aprendizaje no es lo mismo que usar juegos para la sesión o usar juegos para la clase. Como suele ocurrir en muchas de las innovaciones y más en la innovación educativa, el concepto de gamificación no surge en un contexto académico, no surge en un contexto escolar, no surge pensado para la educación. Surge dentro del contexto de la mercadotecnia de los negocios y tenía esa intención de poder moldear o poder fomentar o desarrollar ciertas conductas o ciertos patrones de comportamiento en los compradores o los usuarios, ¿verdad? Entonces, si alguien recuerda, por ejemplo, cuando está llenando su perfil de LinkedIn, te va llenando una barrita en la que a medida que completes toda la información, pues te dice que ya está completamente lleno. O el que a lo mejor le gusta correr y trae una aplicación y una vez que completas una distancia más larga o corres más rápido, te envía una notificación que te dice que has roto tu récord si lo quieres compartir. O si a lo mejor vas al supermercado, bueno, ahorita con las restricciones debidas, ¿verdad? Pero si a lo mejor vas al supermercado y te toca hacer las compras, seguramente tienes en el supermercado un monedero electrónico que a medida que juntes puntos, los puedes canjear luego para tener productos más baratos. Entonces, todas esas experiencias son ejemplos de gamificación aplicado a otras cosas que no son juego, a un contexto que no es un juego per se. Eso mismo ha ocurrido en la educación. En la educación hemos estado incorporando elementos que son propios de juegos o propios de videojuegos porque pueden enriquecer por mucho lo que pasa dentro del entorno de la clase. Entonces, dicho de otro modo, la gamificación del aprendizaje es esa aplicación de principios y elementos de juego en un ambiente de aprendizaje. Y esto se realiza con el propósito de influir en el comportamiento, de incrementar la motivación
o favorecer la participación de los estudiantes. Entonces, cuando incorporamos elementos propios de juego para enriquecer la clase o la experiencia de aprendizaje, es cuando decimos que estamos gamificando la experiencia de aprendizaje, no necesariamente porque usemos juegos en la clase. Finalmente tenemos los juegos serios, o por su denominación en inglés, los llamados serious games, ¿no? Ese tipo de recursos, ese tipo de herramientas son altamente tecnológicas, están basadas en tecnología, son también altamente inmersivas, ¿verdad? Transportan al estudiante o al participante a una experiencia en la que lo capacita o lo entrena para el desarrollo de cierta habilidad muy específica, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo bien concreto, tendría que ver, por ejemplo, cuando alguien se está preparando para volar una aeronave y por obvias razones su entrenamiento no puede ser pilotando un avión real con personas a bordo, ¿verdad? Sino tendrían que ser en ambientes más controlados. Entonces, lo que suele ser el entrenamiento para ellos, pues es a través de visores, por ejemplo, como realidad virtual, en la que ellos empiezan a capacitar para desarrollar ciertas habilidades que simulan esos entornos reales de operación. Y lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, en entrenamiento en áreas como la medicina, en la que estudiantes pueden manipular órganos, tejidos, sistemas a través de cierto tipo de tecnologías más envolventes. Eso es lo que se llaman también juegos serios. Entonces, hay una distinción, aunque como pueden observar relaciones entre estos conceptos, pues realmente en lo que vamos a abordar en la sesión del día de hoy tiene que ver con esta parte de la gamificación del aprendizaje y por tanto la incorporación de elementos de juego en un contexto educativo. Si ustedes están interesados luego en ahondar sobre esta información que les voy a compartir, que es breve, pues los invito a que descarguen entonces el reporte gratis que está a disposición en la página del Observatorio de Innovación Educativa a través de este código QR y puedan conocer a detalle sobre la información que les estoy compartiendo, sobre casos prácticos, ejemplos de aplicación en diferentes niveles educativos, disciplinas y otras experiencias que vale la pena ahí que podamos revisar. Entonces, por aquí se va a quedar luego esta información para que la puedan consultar si es de su interés. Y bueno, ahora sí entrando un poquito al tema que nos ocupa, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo hacer ese diseño que sea altamente atractivo, ¿verdad? En las preguntas que yo planteaba al principio y decía, bueno, es que gamificar no necesariamente implica un sistema de recompensas y gamificación no es llevar juegos a clase. Entonces, ¿qué sí es gamificación? ¿Cómo pudiéramos hacer un diseño altamente efectivo o altamente atractivo para nuestras sesiones? Y la buena noticia que quisiera compartir es que un entorno gamificado se presta muchísimo en un contexto como el que estamos viviendo, ¿verdad? El estar llevando clases en línea, a distancia, en modelos que son digitales, flexibles, hay mucho potencial para incorporar estas herramientas que están basadas en principios de juego y de videojuego. ¿A cuáles en particular me refiero? Bueno, en un principio, una de las razones por las que los juegos son altamente atractivos son porque están orientados a metas, ¿verdad? Aprender algún conocimiento o alguna habilidad tiene sentido y tiene valor, sobre todo porque tiene un efecto muy pragmático. Si voy a aprender un conocimiento o una habilidad en un entorno de juego de videojuego, es porque ese conocimiento me va a ayudar para desbloquear más niveles, para tener más habilidades, para tener mejores herramientas, para poder rescatar a un personaje y demás. Entonces, ese aprendizaje situado tiene que ver con un contexto también. Ahora, una de las razones también por las que la experiencia de jugar es agradable es porque tengo opciones para elegir, porque el juego me empodera, el juego me posibilita. Entonces, sería como el equivalente a si yo hago un diseño en mi clase en la cual, por ejemplo, a mis estudiantes les doy oportunidad para que escojan el tema sobre el cual quieren desarrollar su proyecto. Entonces, esa es una característica que está presente en los juegos que hace que los participantes tengan oportunidades para poder tener voz y voto en el juego. Definitivamente también una experiencia de juego está basada en un sistema de recompensas. Insisto, lo cual no significa o lo cual no quiere decir que tenga que dar puntos extras, que les tenga que llevar chocolates, que tenga que premiarlos con algún tipo de recompensa en ese sentido. O sea, una recompensa incluso podría ser en que si mis estudiantes cumplen con las tareas o cumplen con las asignaturas que se les pide o a lo mejor sacan cierto puntaje en una evaluación, yo les pueda dar beneficios como extenderles el plazo para que entreguen una tarea o para que tengan múltiples intentos para hacer una evaluación que se elabora a través de un banco de reactivos que genera
pruebas diferentes, etcétera. Entonces, en la medida en la que yo puedo ofrecer cierto tipo de estímulos que son de interés para mis estudiantes, es un sistema de recompensas que puede crearse en un ambiente gamificado. Un juego definitivamente es interesante porque nos informa sobre el progreso, ¿verdad? Esto me dice qué tan cerca estoy de la meta, cómo he estado avanzando, y eso para alguien que participa en una historia o en un ambiente creado y diseñado, pues es altamente atractivo y útil también. Justamente relacionado con eso, bueno, un juego es interesante siempre porque presenta una narrativa, hay una historia que cuenta el juego, ¿no? Y aquí es donde tenemos mucha oportunidad como educadores de crear diseños que estén basados en aprendizajes reales. Es decir, están pasando en este momento tantas cosas que tenemos una oportunidad también para provocar diseños de aprendizaje en el que se incorporen temáticas que están ocurriendo en nuestro día a día, ¿no? Y eso es algo que han aprovechado los juegos muy bien, porque los juegos como elemento central tienen una narrativa, hay una historia, hay un storytelling por ahí que envuelve y que el desarrollo de aprender habilidades y conocimientos está ligado a lo mejor a un personaje, y eso también tiene mucho potencial para atraer. Quizá el elemento más característico y más útil y con mayor potencial para la educación es que si algo hacen muy bien los ambientes basados en juego y en videojuego, es que ofrecen una retroalimentación que es frecuente y que es oportuna, ¿no? Y aquí quisiera traer de nuevo un ejemplo que no nos va a ser extraño, ¿no? ¿Quién no ha experimentado a lo mejor el tener a estudiantes en lo presencial, en donde le entregas un examen en papel que tú te llevas a la tarea de corregir o calificar o evaluar? Tal vez si tienes muchos grupos y muchos estudiantes, te toma muchas semanas también hacer esa corrección. Regresas con los alumnos para entregarles el examen cuando han pasado ya varias semanas y ya están en otro tema, otro contenido, y los estudiantes como que se cuestionan el momento y la utilidad en la que llega esa retroalimentación. En cambio, algo que hacen muy bien los juegos también es que a los participantes les ofrecen una retroalimentación que es frecuente y que es oportuna. Justo en ese momento es cuando yo necesito conocer información sobre mi proceso para entonces replantear la estrategia, para ver qué debo modificar y para ver cómo puedo acercarme de una manera más efectiva a la meta. Por otra parte, los juegos también ofrecen estrategias de colaboración o de competencia. Tanto un juego puede permitir a mis estudiantes competir para determinar, bueno, quién lo hace mejor, quién lo hace más correcto, quién lo hace más rápido, pero no solo eso, un juego también ofrece opciones y alternativas para colaborar. Hay posibilidad de diseñar juegos en los que el trabajo que se realice de manera colaborativa, de manera cooperativa en un grupo, y donde las fortalezas de cada uno de los individuos realmente tengan un peso en el proyecto que se realiza de manera conjunta, es lo que pueda hacer que participen y se involucren y tomen en cuenta al otro, ¿de acuerdo? Y esto está fuertemente ligado a esta característica de colaborar o competir. Finalmente, un juego también es altamente atractivo para los que lo juegan porque es un ambiente seguro para aprender. La premisa de un ambiente de juego no es punitivo, no es en el sentido de castigar, sino es un espacio seguro para aprender. En un juego, si me equivoco, obtengo retroalimentación, obtengo información de mi intento y sé cómo volver a intentarlo ahora. Entonces, esa es una característica que a mí me encanta del juego porque inherentemente considera al error como una parte del proceso de aprendizaje. Para un juego el error no se contrapone a aprender, sino que lo incorpora para entonces poder mejorar la estrategia. Un juego también ofrece oportunidades para hacer más eficiente un proceso, armar un prototipo, armar un recurso con restricciones, y por eso se incorporan elementos como una restricción de tiempo. Y algo que también hace altamente atractivos a los juegos es que siempre hay un elemento sorpresa, hay un elemento que cautiva, hay un elemento inesperado, hay nuevos caminos por descubrir, hay nuevas herramientas por conseguir, hay nuevas habilidades por obtener, y eso es algo que mantiene motivado a los participantes y a los jugadores de ese tipo de diseños. Y por otra parte, bueno, también ¿quién no ha estado presente ante aquella experiencia en la que tal vez tu profesor, ¿no? Tu profesora hizo un intento de un diseño de juego en el que a lo mejor dijo, bueno, aquí tienen 10 ejercicios de matemáticas para resolver y el primero que me los entregue correctamente y más rápido viene a mi escritorio y le voy a dar un puntaje extra, ¿no?
Mientras que para esos estudiantes más aplicados, ¿no? Más listos, a lo mejor les pudo haber sido interesante y respondieron rápido ese ejercicio, pues para muchos pudo no haber sido atractivo, ¿no? Y eso tiene que ver porque como educadores, como personas relacionadas con el contexto educativo, es fácil perder de vista que hay perfiles o tipos de jugadores, ¿de acuerdo? Mientras hay quienes sí están atraídos por demostrar sus habilidades, por ganar, por demostrar su dominio y por tener reconocimiento en una experiencia competitiva, habrá un buen porcentaje de los estudiantes que no tienen ese interés y que eso tampoco es necesariamente lo que los motiva. Entonces, en ese sentido, podemos hablar al menos de 4 tipos de jugadores que están presentes en toda experiencia basada en juego. Por una parte están los triunfadores, que como su nombre lo indica, son aquellos en los que el gusto y el placer de jugar tiene que ver con ganar, ¿verdad? A ellos les gusta la experiencia para demostrar sus habilidades, sus conocimientos y también ser reconocidos por eso. Pero por otra parte también está ese perfil de estudiantes que son más como exploradores. Es ese perfil de estudiantes que le interesa descubrir todas las posibilidades del juego, que quiere recorrer cada casilla, cada espacio, cada pregunta, porque es el tipo de estudiantes que a lo mejor tienes en tu salón y te dice, oye, profesor, pero esta pregunta ¿qué? Y a lo mejor tú le dices, no, no te preocupes, esa pregunta, no, pero como quiera yo la quiero saber. Entonces, ese perfil de estudiante que quiere descubrir todo lo que te imaginaste o todo lo que se te ocurrió para crear el diseño de una experiencia gamificada. Luego tienes el perfil de los socializadores. Es ese perfil en el que el juego es una excelente oportunidad para interactuar, para convivir, para tener un espacio en el que participan otras personas con intereses comunes, ¿verdad? Y es ese perfil de estudiante en el que más allá de ganar, más allá de responder todo correcto, se presta mucho para explicar al otro, o al contrario, se presta mucho para pedir ayuda a otros, en donde lo más importante para él no necesariamente es ganar, no necesariamente es competir, sino más bien es convivir y aprender de la experiencia de aprender juntos, ¿no? Y también tienes otro perfil de estudiantes en el que lo que más le atrae es el hecho de resolver acertijos, ¿no? Es el estudiante que es como más pensador o inquiry, porque él no va a dormir hasta que no descubra la respuesta a esa pregunta que hiciste, ¿de acuerdo? Y mientras pongas ahí algunos elementos en tu diseño de juego que le impliquen descubrir, que le impliquen aprender y que aún no ha sido revelada esa respuesta, son aquellos que son más fáciles de cautivar, ¿verdad? Porque vas descubriendo y vas como dando por partes ese diseño que tienes y es lo que los tiene cautivos. A la conclusión a la que pudiéramos llegar con esta información es que, bueno, es útil y es interesante e importante también tener en consideración que cuando hago un diseño de gamificación, puedo incorporar ciertos elementos. La gamificación no me implica incorporarlos todos, sino más bien tienen que ver con qué tipo de objetivos o qué tipo a lo mejor de habilidades quiero desarrollar. Y también tener en consideración que entre más oportunidades ofrezca a los tipos de participantes involucrarse en el diseño de juego, pues más oportunidades también hay para que participen, para que se enganchen, para que interactúen, para que se motiven por participar en un diseño basado en juego. También es de mi intención pues ofrecerles algunas herramientas que pudieran ser útiles para gamificar sus experiencias. Ciertamente, y ahora, ¿no? Con motivo del tema de la contingencia, pues hay empresas que han estado abriendo y han estado ofreciendo oportunidades para tener acceso a cada vez más recursos con características premium o habilitando funcionalidades en las diferentes plataformas para que como profesores pues podamos explorar y podamos conocer las funcionalidades que ofrecen estas herramientas para poder incorporar y hacer diseños basados en gamificación. Entonces aquí les ofrezco al menos 8 opciones, son 8 diferentes posibilidades para crear recursos. Genially, ¿no? Que es una de las herramientas que yo he estado utilizando con ustedes en esa sesión, sobre todo porque te permite crear recursos que son interactivos, que les permiten a los participantes tener como una opción de un recurso que les permita conocer más información, tener ligas, tener videos insertos y demás, y que pudiera ser de utilidad para los estudiantes interactuar con él. Genially, por ejemplo, también, seguro lo han escuchado en las otras sesiones, te permite grabar voz. Entonces, tú puedes tener una plantilla de Genially en la que a lo mejor la explicación que yo les estoy entregando en este momento
la pudieras tener como estudiante, ¿verdad? Y de tal manera que si no estás tú presente, a lo mejor puede ser un diseño de una plantilla como esta y tu voz está por ahí explicando al estudiante algún procedimiento o la explicación para resolver algún ejercicio, por ejemplo. Classcraft es otra de las herramientas que también está pensado con fines educativos. Lo interesante de esta herramienta, por ejemplo, es que, bueno, crean roles en las que los alumnos son personajes y tienen una misión que resolver, ¿no? Una de las ventajas de esta herramienta es que está pensada para fines educativos, ya trae una estructura más elaborada relacionada con este tema de poder hacer un diseño basado en un videojuego. Y si tú como profesor no te sientes todavía tan preparado para hacer un diseño, ya sea por lo tecnológico o ya sea a lo mejor porque vas incursionando en esta perspectiva de aprendizaje, bueno, pues ya hay plataformas que están pensadas con una estructura más avanzada para que puedas incorporarlos. O bien, si tu intención es comenzar a incorporar pequeñas herramientas para momentos muy específicos, pues también podrías tener como opción incorporar algo como lo que es Socrative o Kahoot. Seguramente estas pues las han estado usando o les son ahora más familiares porque son herramientas muy útiles para promover la interacción con los estudiantes y sobre todo también esta oportunidad que tenemos para poder interactuar con ellos en sistemas o modalidades a la distancia como lo estamos trabajando en este momento. También quisiera compartirles que un efecto bien interesante y colateral relacionado con el uso de esas herramientas interactivas tipo Menti, como les pedí hacer, tipo Socrative, tipo Kahoot, es que esas herramientas tienen un efecto bien interesante, sobre todo en estudiantes que son más tímidos, que son más introvertidos, que es el típico estudiante que no va a levantar la mano en tu clase o que no va a abrir el micrófono para compartir una opinión. Bueno, tener opciones que a ellos les permitan tener representación, tener voz, que sus palabras, que sus ideas sean escuchadas, es bastante útil incorporar también esta. BookWidgets también es una aplicación que te permite crear ejercicios, pruebas también calificadas de manera automática. También quisiera que conocieran o exploraran al menos Jeopardy Labs. Si te gusta hacer un diseño basado como en Jeopardy, en el que tienes diferentes categorías de preguntas, tienes diferentes niveles de dificultad para cada una de esas temáticas, pues puedes hacer un diseño allí en Jeopardy Lab. Es una herramienta interesante porque ya tiene incorporados pues ciertas temáticas, ciertas preguntas relacionadas con asignaturas muy diversas, pero también te permite editar para crear tu propia experiencia basada en Jeopardy. Purpose Games también es una herramienta que te permite crear juegos interactivos o participar en ellos. Ya tiene pruebas que una comunidad de educadores pues ha estado alimentando también ahí y que los invitaría a revisar. Kahoot es parecida también a Socrative, seguramente la conocen, también de acceso gratis y bastante útil para interactuar con los estudiantes. Y Quizzes también te ofrece realizar pruebas gratis, los exámenes, y están basados también en elementos gamificados para diferentes materias y también puedes tanto usar de las que ya están ahí elaboradas como también crear las propias. Y bueno, antes de esta parte, quisiera invitarlos nuevamente a que fuéramos a la herramienta de Menti que habíamos estado usando. Si recuerdan, les voy a poner por aquí nuevamente cómo fue que llegamos ahí a el Menti. Vamos a traer un breve ejercicio porque me queda bien poquito tiempo, pero no quisiera perder la oportunidad para interactuar con ustedes una vez más. Entonces, les había copiado esta liga justamente. Se las voy a volver a colocar aquí en el chat para hacer un pequeño ejercicio. Sé que me han estado poniendo algunas de sus preguntas por aquí, entonces les voy a copiar nuevamente la liga al Menti. Es la misma que ingresamos antes, o pedirles nuevamente que escaneen este código QR, ¿ok? Con algún dispositivo como el teléfono o como la tableta para poder hacer un pequeño ejercicio interactivo en los últimos minutos que me quedan. Entonces, una vez que ya estemos ahí, cada uno de ustedes, de los que están participando en este momento en la experiencia conmigo, están siendo representados por un avatar, ¿ok? Tienen un personaje que los va a representar para esta pequeña dinámica de juego. Les voy a hacer un par de preguntas relacionadas con la información que les compartí para ver qué tanto hemos estado aprendiendo y reflexionando sobre esta información.
y nos va a dar información tanto a ustedes, que en este momento están haciendo la experiencia como si fueran un estudiante, ¿no? O un alumno, y para mí que estoy trabajando como si fuera un profesor. Entonces, bueno, va la primera pregunta. Ok, y ustedes van a recibir los resultados ahí en tiempo real, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer la primera pregunta. A ver, vamos a ver aquí. Creo que los está cargando. Vale. Voy ahí. Ok, listo. Vamos a iniciar. Entre más rápido, tenemos más puntos. Usar el juego Memorama o Memoria para memorizar países y capitales es un ejemplo de la aplicación de gamificación del aprendizaje, aprendizaje basado en juegos o juegos serios. Un segundo y... Muy bien. ¿Ok? Hay que ir rápido, ¿verdad? Está difícil porque solo tenemos 10 segundos para responder. Eso va a ser lo más complicado de trabajar en este ejercicio, pero bueno, a mí como profesor me da información de que la mayoría de los que respondieron dentro de esos 10 segundos, pues tenían efectivamente correcta la pregunta. Hay un porcentaje por aquí que me puso gamificación del aprendizaje y que para mí es un buen punto de partida para revisar o reflexionar cierta información que hemos compartido en esta sesión. Por aquí también tenemos oportunidad de tener un tablero de posiciones en donde, bueno, quien respondió más rápido y quien respondió correctamente, pues tiene más puntos y ahorita siendo reconocido públicamente, ¿no? Si vamos a la siguiente pregunta, elemento del juego aplicado a la gamificación en la que se emplea un cronómetro para armar un prototipo, ¿ok? Esto es un ejemplo de qué elemento de juego, colaboración, recompensa o restricción de tiempo. Y efectivamente, en esta siguiente pregunta, pues la mayoría de los que han respondido correctamente coincide también con mi respuesta correcta, aunque como profesor, pues no debería perder de vista que también hay un pequeño porcentaje que por ahí confundió el elemento, ¿verdad? Y después vemos cómo se mueve nuevamente el tablero. Seguramente se modificó en función de qué tan rápido y qué tan correcto respondieron. Pero bueno, Pingu por ahí va nuevamente a la delantera. Y la siguiente pregunta, elemento del juego en el que se da la oportunidad de escoger el tema para desarrollar el proyecto final, libertad para elegir, libertad para equivocarse o metas. Y nos quedan solamente 3 segundos para responder. Y efectivamente coincide de nuevo que la respuesta correcta también es la respuesta que obtuvo más votantes, aunque para mí como profesor, si observo algunas diferencias relacionadas con mi instrucción, pues me da posibilidades de ahondar. Es decir, para mí esto no es caótico, ni tampoco me debería preocupar, sino más bien es una oportunidad para poder esclarecer y explicar algunos elementos que no hayan quedado precisos. Ustedes están obteniendo en su teléfono o en su tableta o en su pantalla información específica y retroalimentación para cada una de las preguntas. Por aquí podemos ver nuevamente cómo se ha movido la tabla de posiciones, donde Pingu y Agente Z siguen a la delantera. Y tenemos una pregunta más. Tipo de jugador para quien lo más importante en el juego es ganar. Y tenemos aquí 3 perfiles, donde está el pensador, donde está el triunfador y donde está el explorador. Nos quedan únicamente un segundo más y efectivamente la respuesta correcta tiene que ver con el triunfador, que es también la respuesta más popular. Y finalmente, bueno, pues aquí está el tablero de posiciones, en donde vemos que, pues ahora Ruth dio un giro inesperado a la historia y es quien se corona para ganar este juego. Y bueno, la verdad es que quisiera compartirles mucha más información. Sé que el tiempo que tenemos acá, el tiempo de televisión es muy caro, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente hemos llegado a la sesión última y pues no me queda más que agradecerles el tiempo y el espacio por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, Eliud. Estimados colegas, el chat está abierto a sus preguntas sobre gamificación, de qué manera lo pueden llevar a sus áreas curriculares. Estamos sacando las preguntas. Jorge, empezamos con las preguntas. ¿Tienes algunas preguntas tú por allí?
Sí, claro que sí. Acá ya tengo algunas apuntadas. Eliud, una consulta. Debido a la realidad y de alguna manera, las dificultades que por acá encontramos, ¿habría alguna aplicación para zonas rurales o zonas que no tienen internet? ¿O cómo podrían aplicar la gamificación, en este caso los profesores que tienen que lidiar con ese tipo de situaciones? Sí, me Para encanta que la no- pregunta. Me encanta la pregunta porque pudiéramos pensar también que la gamificación implica necesariamente herramientas tecnológicas, ¿no? Y recursos tecnológicos e incluso que implicara software de acceso libre, pero no, ¿eh? La gamificación de aprendizaje tiene que ver simplemente con incorporar elementos de juego. Entonces, yo puedo provocar, por ejemplo, en mis estudiantes, hacer algún diseño basado, por ejemplo, en la colaboración. Y voy a poner un ejemplo bien específico para intentar ser claro con esto. Hago algunas actividades con mis estudiantes en las que a lo mejor trabajo un grupo de 30 alumnos y a lo mejor los divido en 4 o 5 grupos. A cada equipo le asigno cierto contenido, cierto concepto, cierta información que deba trabajar y les pido que se hagan súper especialistas en ese tema que les tocó trabajar. Después a cada equipo, o sea, supongamos que los enlisto como A, B, C, D, y al interior de los A's luego los enumero como 1, 2, 3, 4, 5. En los B's como 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y después reconfiguro los equipos para que ahora tuviera como nuevos equipos que tienen miembros que eran tipo A, B y C, D. Entonces, es un ejemplo de un diseño que está gamificado, que está basado en experiencias de colaboración, en las que les pongo restricciones de tiempo, en donde pudiera hacer diseños que no dependen de tecnología. O sea, al final del día lo que quiero decir es que la gamificación lo que aporta realmente es traer experiencias de aprendizaje que están centradas en el estudiante y rompen un poco más con este esquema de yo como profesor tengo que hacer el trabajo de exponer todo el contenido y después evaluarlo. Entonces, puedo hacer perfectamente, revisar los elementos de juego que yo presenté, en donde la tecnología digital no está presente y pueda trabajar con mis estudiantes ese tipo de esquemas, ¿no? Ya, muchas gracias, Eliud, por esa respuesta. Quisiera, acá también he apuntado otra pregunta y que es reiterativa. Sí, ¿Es aplicable para todos los niveles? Y sobre todo, hay bastantes consultas con respecto a un nivel en específico, que es el sí, nivel inicial, los niños que tienen menos de 6 años. ya. ¿Qué consejos se puede trabajar o qué herramientas podemos trabajar con esos chicos? Me Sí, preguntan bastante. me encanta la pregunta también, Jorge. Buenísimas las preguntas que nos están compartiendo por ahí por el chat. Mira, primero, en cuanto a los niveles educativos, yo te puedo decir que mi experiencia mayormente está relacionada con educación universitaria, educación superior. Y por supuesto que he hecho diseños tanto de actividades como de cursos, como de talleres o asignaturas completas basadas en gamificación, ¿no? En donde, por darles un ejemplo muy específico, aplicaba evaluaciones diagnósticas en donde pedía a mis estudiantes que revisaran cierta información, aplicaba una evaluación diagnóstica al iniciar cada semana y cuando mis estudiantes obtenían cierto puntaje en esas evaluaciones, tenían acceso a una serie de beneficios. Hagan de cuenta que es como si yo publicara una tienda virtual en la que mis estudiantes podían comprarme beneficios una vez que fueran ganando puntos en las evaluaciones diagnósticas. Entonces, es un ejemplo de gamificación aplicado al nivel superior. Por supuesto que uno cuando piensa en la gamificación piensa más en los niveles iniciales o primarios porque la manera más natural del niño para aprender es jugando y tiene mucho sentido pensarlo así. Pero eso no es limitativo de que pueda incorporar elementos basados en la gamificación para secundarias, bachilleratos, nivel medio superior, superior incluso más. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hacías de incorporar elementos de juego, para niños menores de 6 años habría que hacer una distinción, ¿verdad? Si estamos hablando de un diseño basado en juego, mi respuesta es 100% sí, porque ese tipo de recursos promueven muchas bondades o beneficios como los que he descrito. Si estamos pensando en la gamificación como una experiencia basada en tecnología, donde los niños pequeños tengan acceso a tabletas, celulares y computadoras, sé que ahí hay cierto debate, ¿no? Hay ciertos dilemas en los que hay profesores que plantean que es un buen momento para iniciarlos y hay otros que tienen sus reservas por el desarrollo de habilidades motrices finas y demás. Les quisiera compartir también que en una experiencia que trabajé con profesoras de preescolar en ese tipo de temas de juegos y videojuegos, una profesora me decía que cuando trabajaba con niños en ambientes basados en tecnología, por ejemplo, los niños desarrollaban habilidades motrices de precisión,
porque ellos tenían que seleccionar ciertas figuras, ciertos colores, ciertas letras que estaban relacionados con sonidos. Por ejemplo, si la maestra les hablaba sobre alguna palabra y les pedía al niño que indicara la letra con la que empezaba, los niños comenzaban a desarrollar esas habilidades tanto cognitivas como motrices. Por lo tanto, hay experiencias documentadas en las que han sido muy enriquecedoras y favorecidas trabajando tecnologías o elementos de juego para educación inicial o básica. Por acá, Jorge, si me permites, por acá tenemos profesores de distintas áreas curriculares. Acá el currículo nacional en Perú está organizado por áreas curriculares, lo que vendrían a ser asignaturas, ¿no? Ajá. Y muchos de los profesores de matemáticas, ciencia, idiomas, preguntan específicamente por sus áreas, ¿no? Pero tratando de juntar todo esto, Eliud, ¿cuál sería el punto de partida para gamificar una actividad de aprendizaje? Buenísimo. Ya que nuestros profesores preguntan específicamente por sus áreas, profesores, Eliud no podría responder para cada área curricular, pero sí podemos responder esto. Si quieres gamificar una actividad de aprendizaje, si los profesores quieren gamificar una actividad de aprendizaje, Eliud, Sí. ¿por dónde deberían empezar? ¿Cuál sería el punto de partida? Buenísimo, me encanta la pregunta también. Bueno, gamificar tomando como base ¿cuál es el punto de partida? Tiene que ver con cualquier estrategia de aprendizaje activo. Llámese gamificación, llámese aprendizaje invertido, llámese aprendizaje basado en retos, basado en proyectos y demás. El punto de partida de cualquiera de los diseños que podríamos realizar tiene que ver con cuál es el conocimiento, la habilidad, la competencia que quiere desarrollar el estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy intentando o estoy incursionando en la gamificación porque lo que me interesa a mí es favorecer, por ejemplo, la participación en mis estudiantes o la colaboración entre mis estudiantes, entonces, en ese sentido, puedo incorporar elementos de juego que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de participación. Por ejemplo, si soy un profesor de idiomas, ¿no? que enseño a lo mejor la clase de inglés y que lo que me interesaría es detonar en los estudiantes que pudieran aprender vocabulario o que pudieran a lo mejor hacer algunos ejercicios de hacer conversaciones en inglés y demás, puedo incorporar elementos de juego que me ayuden a potenciar ese tipo de habilidades o conocimientos que quiero desarrollar. Entonces, así de manera genérica, para las diferentes asignaturas o niveles educativos, el punto de partida podría ser, estoy gamificando, ¿por qué? Pues porque quisiera tener estrategias de interacción con mis estudiantes, o porque estoy trabajando en curso a distancia en los que quisiera promover la participación con ellos, o porque tengo estudiantes que no se animan a participar, o porque quisiera tener diferencias en que el estudiante tuviera una evaluación que fuera más efectiva, que fuera más eficiente, que fuera más oportuna y demás. Ahora, yo los invito nuevamente a revisar en este reporte que pasé muy rápido cuando hice mi exposición, porque ahí van a poder encontrar ejemplos muy prácticos de gamificación del aprendizaje para diferentes asignaturas, para diferentes niveles educativos, en donde los profesores que han implementado narran cómo lo hicieron, cuál era el contexto, qué no les funcionó y demás. Y ahí también puede ser alguna idea para detonar diseños propios relacionados con el contexto de cada profesor. Eliud, estoy compartiendo el enlace en el chat, ¿ya? El enlace al artículo que estás haciendo mención, lo estoy poniendo ahorita en el chat y lo pongo en el Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta por acá es, bueno, por acá están diciendo algunas aplicaciones para usar con WhatsApp y Sí. si es que permite desarrollar las competencias y cómo es que permite desarrollar las competencias en la gamificación. Ya, el tipo de herramienta en el cual podríamos basar un diseño evidentemente va a estar relacionado siempre con el contexto y con el tipo de recursos con los que cuento en mi escuela o con los papás, ¿verdad? Porque ciertamente en este momento en el que estoy interactuando con los estudiantes, seguramente los papás para los niños de educación básica, preescolar, primaria, pues están participando con ellos en estos diseños. Entonces, hay quienes en este momento, por ejemplo, bueno, pues usan WhatsApp para poder trabajar con ellos o aplicaciones que son más de uso común. Lo cierto es que si bien esas aplicaciones no están pensadas para el aprendizaje y el tipo de organización y de estructuración pues no necesariamente tiene un fin educativo, bueno, pues sí nos puede ofrecer herramientas en las que pueda permitir esa interacción con los alumnos o con los papás de los alumnos que finalmente están trabajando, ¿no? Como profesores podemos hacer experiencias
muy básicas, ¿no? A lo mejor, digo, si yo me considero un profesor que a lo mejor no soy tan hábil usando tecnologías muy sofisticadas, o a lo mejor todavía no tengo una infraestructura de una metodología para gamificar, lo cual las hay estructuras y hay metodologías para hacer gamificación también. Puedo comenzar a hacer pequeños ejercicios en clases muy específicas relacionados con elementos para gamificar. O sea, yo les podría recomendar, bueno, ¿qué tal que si haces algún ejercicio en el que con un Socrative o un Kahoot puedas pedir a los estudiantes que participen o respondan a alguna evaluación? O a lo mejor si estoy en un momento de mi curso en el que ya he revisado ciertos contenidos, en el que ya he revisado cierta información y es un buen momento para hacer un repaso integral de lo que he trabajado, bueno, pues mi recomendación a lo mejor podría ser un Jeopardy Labs, en donde como profesor puedo tener diferentes categorías de preguntas, puedo tener diferentes niveles de respuestas y puedo dedicar un tiempo de una sesión a hacer un repaso con mis estudiantes en ese sentido. Entonces, quisiera también decir que no nos abrumemos, ¿verdad? Porque hay tantas herramientas, hay tantos recursos, a veces es un WhatsApp, a veces es algo más, una aplicación basada en tecnología web puedo ser tan complejo, tan sencillo para lograr desarrollar en los estudiantes algún tipo de participación o actividad y demás, muy gradual, ¿no? Muy pequeñita o más integral. Eliud, hay una pregunta, ¿cuáles son las limitaciones que presenta la integración de un entorno gamificado en una clase? Muy bien. Buenísimo también. Como todo hay que ser muy organizado, ¿verdad? Hay que tener un plan bien estratégico, bien documentado. Siempre que yo hago un diseño o una planeación de una de mis sesiones basadas en gamificación, sí pauto, ¿no? A través de un diagrama, cómo voy a comenzar mi sesión. Y a lo mejor pongo algún recurso detonante, algún video, alguna nota, alguna experiencia o algo para primero un poco motivar la participación de mis estudiantes, ¿no? Entonces, a lo mejor provoco espacios en los que los estudiantes realicen alguna actividad de manera individual, luego colaborativa, para que reboten ideas, tal vez después en plenaria. El riesgo que evidentemente se corre es que la situación se vuelva caótica, ¿verdad? Si no hay una organización, si no hay una planeación, si no tengo a lo mejor una estructuración clara de qué es lo que pretendo lograr. Como todo, la gamificación, pues es la respuesta a un objetivo educativo que persigo, ¿no? Entonces, por eso hacía referencia. Estoy gamificando, ¿por qué? O sea, no gamifico solamente porque es una tendencia o porque está de moda o porque en los foros nacionales o internacionales se habla de eso, sino porque tengo una necesidad educativa muy específica, ¿no? A lo mejor mis sistemas de evaluación son obsoletos y tal vez la retroalimentación que están obteniendo mis estudiantes no les está permitiendo obtener cierta información que les permita mejorar. Entonces, gamifico por eso. O a lo mejor tengo un grupo que no está participando, que no se encuentra atraído por la clase o que lo veo apático, etcétera, y gamifico por eso. Entonces, el riesgo mayor creo que se corre es si yo no tengo claridad respecto a por qué estoy gamificando y cómo estoy haciendo este diseño, pues entonces va a haber problemas relacionados con esa planeación, con esa organización, con esa falta de claridad y a lo mejor con la sensación luego de que perdí un tiempo de la instrucción en algo que a lo mejor no funcionó, lo cual tampoco es malo, finalmente es un aprendizaje, pero entre más planeado esté este proceso y más documentado, pues tengo más oportunidades de que resulte como espero. Muy bien, importante entonces tener muy claro lo que son los objetivos de aprendizaje al inicio, ¿no? Totalmente. Muy bien, Eliud. Vemos que ya no hay más preguntas. De verdad, estamos muy agradecidos. Te lo digo a nombre de los más de 300 profesores que han estado conectados con nosotros desde Zoom y desde el Facebook. Te lo agradezco, de verdad. Ha sido muy enriquecedor. Los profesores se van muy satisfechos y pidiendo una segunda parte. No, al contrario. Lucio, por favor. Ok, entramos a la última parte de esta videoconferencia del día de hoy. Me sumo a las gracias de Jorge. Muchísimas gracias, Eliud, por acompañarnos. Muchísimos agradecimientos de parte de los profesores en el chat. Amigos, el día jueves nos volvemos a encontrar en la última videoconferencia de este ciclo sobre aprendizaje a distancia. El equipo de ECTEC Perú va a estar con nosotros, ahí estoy yo también,
con aplicaciones y extensiones para la educación a distancia. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Eliud, unas últimas palabras, una despedida y terminamos contigo con las palabras de aliento o el tip, el consejo a nuestros amigos y colegas docentes. No, primero, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que a mí me entusiasma mucho saber que hay colegas que estamos apuntando y viendo por hacer innovaciones en nuestros procesos. Sé que este momento es complicado, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes. Una recomendación, y tal vez es algo que yo hago con mis estudiantes, inicio una sesión y les pregunto cómo están, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Creo que este panorama nos invita a repensar mucho el rol de la educación, el rol que tenemos como profesores, para crear un ambiente más empático, más de acompañamiento con nuestros alumnos, que sepan que estamos viviendo esto juntos, que podemos aprender mucho, que ese tiempo en el que estamos haciendo esfuerzos a través de cursos a distancia, pues están con la mejor intención y con el mejor talento puesto para apoyarlos. Invito mucho a los profesores que están acá a seguirse capacitando, a aprovechar esos espacios, estos foros, esas conversaciones, porque nos van a ayudar a mejorar nuestra práctica y pues encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Jorge, unas últimas palabras. Solamente agradecerle a Infopuc la oportunidad que nos brinda de poder compartir con los profesores que están muy ávidos de conocimiento y de alguna manera algunos tips, algunas ideas para poder sacar adelante esta situación en la que nos encontramos y que nos agarró de alguna manera con una mano adelante y una mano atrás. De verdad, muchas gracias, Eliud, y nos vemos el día jueves. Nos vemos, amigos, los esperamos el día jueves. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Chao.